Hola, bienvenida y bienvenido a esta sesión de anestesia dental. El objetivo de esta sesión es aprender la técnica de punción, aspiración y de inyección de anestesia empleando un limón. Los materiales para esta actividad son los siguientes. Necesitas un limón, además necesitas de una jeringa de anestesia dental de aspiración, es decir, que tenga un arpón para fijar el cartucho de anestesia. También necesitas de 3 cartuchos de anestesia de lidocaína al 2% con epinefrina 1 en 100.000 y necesitas de 3 agujas cortas. El conocimiento previo que necesitas es saber ensamblar el cartucho y la aguja en la jeringa dental. Recuerda que el cartucho debe quedar fijo en la jeringa de aspiración para que así puedas realizar la técnica de aspiración. Observa con atención la demostración de la técnica las veces que sean necesarias para que tengas claro cómo hacer la técnica. Sigue las indicaciones y diviértete aprendiendo. Primero, elige un área de trabajo en la que puedas mover tus manos libremente. Ahora, toma la jeringa de aspiración y coloca el cartucho en la jeringa. Sigue el procedimiento como lo aprendiste anteriormente, de la manera en que el cartucho quede fijo a la jeringa en el momento en que el arpón entre en el botón de silicón y recuerda comprobar que el botón de silicón está fijo con el arpón para que puedas realizar el movimiento de aspiración. Ahora, sobre la mesa en la que estás trabajando, descansa tus manos para que identifiques cuáles serán los puntos de apoyo que te ayudarán a manipular mejor la jeringa. Para realizar la punción, toma la jeringa y destápala con mucho cuidado. Ahora, vuelve a colocar tus manos en los puntos de apoyo. Con tu mano dominante, dirige lentamente la jeringa a la superficie del limón en un extremo del limón y comienza a insertar la aguja de 2 a 3 milímetros suavemente, realizando la punción. Recuerda que para realizar la punción el bisel de la aguja debe dirigirse hacia abajo, es decir, hacia la superficie del limón. El movimiento de aspiración consiste en realizar un movimiento de arco hacia atrás con el dedo pulgar y apoyándose con el dedo índice y con el dedo medio sobre la empuñadura de la jeringa. Para realizar el movimiento, el dedo índice y el dedo medio se colocan en la empuñadura de la jeringa de una manera firme. Así, el dedo pulgar se coloca en el anillo a la altura del pulpejo o de la yema. Esto facilita que el dedo pulgar pueda hacer el movimiento hacia atrás, creando un movimiento en arco para que entonces se pueda realizar el movimiento de aspiración. Una variante en la posición de los dedos es también colocar el dedo medio y el dedo anular en la empuñadura de la jeringa, de manera que esto ayude a sostener de manera firme la jeringa para que sea más fácil hacer el movimiento hacia atrás con el dedo pulgar. Realiza el movimiento de aspiración manteniendo la aguja en el limón. Es importante que la aguja se mantenga en el limón para que hagas bien este movimiento. Además, también es importante que mantengas los puntos de apoyo para hacer el movimiento de aspiración. Coloca el dedo índice y medio en la empuñadura de la jeringa. Coloca el pulgar a la altura de la yema o el pulpejo del pulgar en el anillo. Entonces, realiza un movimiento en arco hacia atrás con el dedo pulgar. Nota cómo el pistón de la jeringa se mueve hacia atrás y también nota cómo el botón de silicón se mueve hacia atrás al hacer este movimiento. De esa manera el dedo pulgar hará el movimiento hacia atrás con el anillo
y notarás que el pistón de la jeringa también se mueve hacia atrás, junto con el botón de silicón del cartucho. Además notarás la entrada de burbujas de aire que indican una aspiración negativa. Realiza este movimiento suavemente para que el botón de silicón no salga del cartucho. Ahora realiza la inyección del anestésico. Mantén tus manos en el punto de apoyo. Con el dedo pulgar ve empujando el anillo suavemente para que la solución anestésica vaya fluyendo hacia el limón. Recuerda que la velocidad de inyección es de 1 mililitro por minuto, de manera que un cartucho de anestesia debe ser inyectado en aproximadamente 2 minutos. Así que cuenta 2 veces 60 para que tengas un control del tiempo de la inyección del anestésico. Listo, ahora ya sabes cómo hacer la punción, la aspiración y la inyección. Practica la técnica de manipulación básica de la jeringa cuando menos 3 veces con tus cartuchos de anestesia y las agujas. Si consideras que necesitas practicar más veces, hazlo las veces que sean necesarias para que domines la técnica. La punción, la aspiración y la inyección son los pasos en común para todas las técnicas de anestesia dental. Por lo tanto, es importante que los realices bien. Este entrenamiento te ayudará a desarrollar habilidad manual y habilidad de pensamiento para hacer este procedimiento en un futuro escenario clínico. Ten la precaución de tirar el limón, pues ya no es posible comerlo. Es todo por hoy. Recuerda seguir las indicaciones de tus profesores sobre las actividades de complemento o de evaluación para esta sesión. Hasta la próxima.